hablamos, por supuesto, de esta escalada en Medio Oriente protagonizada por Irán e Israel. Si bien los ataques han cesado en las últimas horas, la verdad es que el conflicto está lejos de terminar. Queremos analizar lo que está pasando, pero sobre todo cómo se proyecta el futuro. Para eso vamos a conectar con Gonzalo Montaner. Él es periodista y doctor en estudios internacionales. Gonzalo, qué placer tenerte en la mañana en vivo. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. Gracias por estar con nosotros, sabemos que eres experto en el tema. Y la primera pregunta que cae de cajón, entendiendo que ahora último no hemos tenido mayores novedades, es ¿qué tan frágil es este cese al fuego al que hemos visto en las últimas horas? O sea, totalmente frágil, y esto da cuenta de un conflicto que está en pleno desarrollo. O sea, probablemente no tenemos la evidencia, pero las operaciones, por ejemplo, de tipo de fuerza especial o de guerra irregular, están continuando. O sea, hay una recolección de inteligencia para poder efectuar nuevos ataques de lado y lado. O sea, eso está en desarrollo. Es decir, es un conflicto. Pensar que hay una paz o que se van a sentar en una mesa de negociación es muy poco probable. Por eso, probablemente, ya se están haciendo operaciones o se están tomando medidas para continuar estos ataques. Quizás no en el corto plazo, pero quizás en el mediano y en el largo plazo, totalmente claro, eso va a pasar. Qué interesante eso que dices, Gonzalo, porque Estados Unidos, más concretamente Donald Trump, que sabemos que cómo se maneja la diplomacia, ha anunciado negociaciones con Irán para la próxima semana, esperando que ese régimen firme un acuerdo nuclear. ¿Qué podemos esperar de eso? Lo que pasa es que negociaciones van a continuar, van a haber negociaciones quizás directas e indirectas, porque acá ha habido mucha negociación indirecta a través de estados pivotes que en el fondo hacen de intermediarios que puedan hacer algún tipo de acercamiento. Pero recordemos que cuando se sucedieron los ataques, Irán estaba sentado con Estados Unidos en Omán, en una ronda de negociaciones de temas nucleares. Es decir, mientras se sucedían las negociaciones, ya se estaban haciendo operaciones encubiertas para poder iniciar los ataques en contra de Irán. Entonces, existe una diplomacia que en el fondo está activa, eso es efectivo, pero lo que tenemos que ver es si es coincidente con los reales objetivos que tiene cada uno de los países. Y ahí yo creo que probablemente esa situación no se va a dar. Es decir, probablemente ahora los países que están involucrados, Israel, Estados Unidos y en este caso Irán y el resto que están en la región, están en un repliegue táctico con la finalidad de prever o iniciar los ataques en el corto plazo, porque todo esto va a depender del programa nuclear en su fase, si va hacia la línea militar o no. Esa es la clave. Claro, eso es lo que sostiene Israel y por eso hace este primer ataque, ¿no? Ahora, estamos, Gonzalo, con todo esto que tú dices, en la escalada más peligrosa, quizás te lo pregunto, desde la Segunda Guerra Mundial, entendiendo que estamos hablando de los dos ejércitos más poderosos de Medio Oriente y ambos con armas nucleares. Y bueno, ¿para qué decir el involucramiento de países como Estados Unidos? ¿Crees tú que es la escalada más peligrosa desde ese hecho histórico? Natalia, claramente lo que tú estás planteando es así. ¿Sabes por qué? Porque está el factor nuclear. Es el elemento que condiciona los distintos conflictos, porque esto es un conflicto que tiene distintos teatros de operaciones. Vemos lo que pasa en Gaza, lo que ocurrió en el Líbano, con Hezbollah, Siria, Yemen, incluso Irak. Y uno dice, son distintos teatros de operaciones en un conflicto que tiene antecedentes históricos, antecedentes religiosos, antecedentes políticos. Y esta situación del tema nuclear es lo que tensa la relación. Es decir, claramente, el objetivo de Israel es eliminar el programa nuclear de uso militar de Irán. Ese es el objetivo, y ese objetivo se ha cumplido, se ha avanzado, pero no ha sido eliminado totalmente. Y ahí está la tensión, y ahí es donde están las grandes interrogantes y hipótesis respecto a lo que va a pasar en el futuro. Claro. Entonces, por eso, este es un elemento que está sobre la mesa que va a alargar, en este caso, el conflicto. Y este conflicto, Natalia, probablemente va a continuar porque aquí hay un aspecto que hay que entender que es un conflicto político de todas maneras, pero también de carácter religioso. Y esa es la complejidad que se da en Medio Oriente y en Asia Central. Sí, esa yo creo que es la clave, que este no es solo un conflicto político, sino también religioso. Y lo hemos visto no solo ahora, sino que en las últimas décadas. Ahora tú en esta respuesta apuntabas a el plan iraní bélico principalmente de armarse en términos nucleares. Donald Trump ha dicho que el bombardeo de Estados Unidos, lo comparó de hecho con Hiroshima y Nagasaki, fue efectivo. Pero sabemos también, Gonzalo, que hay informes de inteligencia norteamericana que dicen que al parecer esto no fue tan así, que solo se logra con estos bombardeos atrasar un poco, un par de meses, el programa iraní y que no se logra dar con el objetivo final.
¿Qué sabemos del programa iraní? ¿Es posible que los iraníes hayan movido el enriquecimiento de uranio hacia otras instalaciones antes de este bombardeo? Queremos saber finalmente si después de esta guerra de 12 días estamos frente a un mundo más seguro o no. Siendo sumamente responsables y serios, tenemos muy poca información. Claro. O sea, tenemos una campaña de contrainformación acá. Es decir, tenemos a países como Estados Unidos e Israel que plantean que el programa se ha retrasado una buena cantidad de años, incluso casi que fue eliminado, pero también tenemos versiones por parte de Irán de que se habría quizás, en este caso, retirado lo que es el uranio, que es el componente principal, y que se habría escondido quizás en Irán en alguna parte o quizás incluso en otro país. No tenemos la información. ¿Qué es lo que habría que esperar? Que los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica pudieran nuevamente ingresar a Irán y pudieran hacer la fiscalización y tener la evidencia y los hechos concretos que ha pasado con el programa nuclear. Esa es la gran interrogante. Entonces uno ve lo que ocurre en Estados Unidos, que tiene a la CIA y a la inteligencia de parte del Departamento de Defensa con antecedentes y informes incluso que son contradictorios. Entonces eso da cuenta de que no hay información fidedigna que nos permita evaluar finalmente el daño. Entonces, esto confirma la tesis que estamos conversando, que el conflicto continúa, porque lo que estamos viendo acá es una guerra y una campaña comunicacional, que es parte de un conflicto que se da con mucha retórica, con mucha digamos, con mucho... con temas de titulares, con el fondo como logramos destruirlo a todos, hemos avanzado. Entonces, esa situación comunicacional también es importante y se ve muy fuertemente en los discursos de lado y lado. Entonces, ahí también hay un tema, es saber finalmente cuál es la evidencia concreta, cuáles son los hechos, y para eso necesitamos tener los informes de este organismo que es la OIA, pero ya Irán dijo que no iba a permitir el ingreso. Entonces, lo que va a haber ahora probablemente va a ser una carrera por obtener información y datos que se puedan exponer y decir, bueno, esta es la real dimensión del daño causado al programa nuclear iraní. Claro. Ahora último, en horas de la madrugada, habló Ali Khamenei desde Irán. Es la primera aparición luego de este cese al fuego, diciendo que Irán le propinó un golpe importante a Estados Unidos, a Israel. Desde el otro lado, ¿cómo se ve eso? Efectivamente, Irán respondió de una manera contundente pensando que estamos frente a los ejércitos más poderosos del mundo. ¿Crees tú que la respuesta iraní sorprendió a, en este caso, Estados Unidos e Israel? A ver, lo que pasa es que, de nuevo, la grandilocuencia, en este caso el Khamenei, que era el líder supremo, el jefe de Estado de Irán, es la máxima autoridad de Irán, que es una teocracia, uno ve que en ese discurso es más para la audiencia interna, es decir, en el fondo dar cuenta de una victoria. Yo no sé qué victoria está viendo en este caso las autoridades iraníes, lo que sí hubo una contención, una capacidad de respuesta, pero no hay un gran vencedor acá. Quizás desde el punto de vista de las acciones concretas, claramente Israel logró muchos objetivos, es decir, eliminó, descabezó todo lo que era la línea de mando de las Fuerzas Armadas iraníes y de la Guardia Revolucionaria, logró el asesinato de científicos que eran parte del programa nuclear, eliminó todas las defensas antiaéreas, o sea, ahí hay resultados concretos. Quizás uno podría pensar la limitación de no haber concretado el destruir completamente el programa nuclear iraní, pero los avances de Israel son concretos. No hay que colocarle un calificativo ni una carga ni ideológica, nada. Pero si uno ve el balance, claramente Israel es el gran vencedor en términos de las operaciones militares y los objetivos que se fijaron, salvo el tema nuclear, que no hay información. Y por parte de la respuesta iraní, bueno, la capacidad de enfrentarse a dos ejércitos que son sumamente poderosos, quizá ahí puede interpretarse algún tipo de victoria. Ahora, claramente, en un escenario de un conflicto abierto, Irán va a tender a ir hacia un escenario de una guerra irregular o una guerra no convencional. O sea, el ejemplo más concreto de acá, Natalia, y tú lo sabes bien por tu expertise a nivel internacional, tiene que ver con los escenarios de Irak y de Afganistán, donde la insurgencia y el tiempo fue el mejor método para enfrentar a Estados Unidos, que finalmente se tuvo que retirar de ambos países. Por eso es muy poco probable que Estados Unidos se involucre en un escenario de guerra convencional, con el envío de tropas a Irán, etcétera, etcétera. Es muy poco probable. Por eso el discurso de Ali Khamenei es medido, pero mi interpretación es que es más, si bien obviamente tiene un efecto a nivel internacional, pero también es un efecto y busca aunar un nacionalismo iraní interno que en el fondo dé cuenta de que tienen que seguir en esta situación de conflicto. Sobre todo entendiendo que el programa nuclear está tan arraigado desde la década del 70 en Irán. Es de hecho motivo de orgullo
para ese Estado. Ahora, Gonzalo, como para ir cerrando la conversación, ¿qué podemos esperar de la diplomacia? Sabemos que una vez concretados los bombardeos por parte de Estados Unidos, Irán de inmediato viajó con su ministro de Exterior a Rusia. Por otro lado, sabemos ya cómo actúa Donald Trump. No es un nuevo en la Casa Blanca. Hemos visto también su diplomacia en el gobierno anterior. Se van a sentar a negociar la próxima semana. Por otro lado, vimos que en algún momento Estados Unidos, de la mano de Barack Obama, sí logró un pacto nuclear. De hecho, la ciudadanía iraní estaba muy contenta. Recuerdo imágenes históricas porque se habían quitado las sanciones económicas. ¿Cómo proyectas tú la conversación, entendiendo que la persona que estamos viendo en imágenes, Donald Trump, está hoy día sentada en la Casa Blanca y que también se están involucrando otras superpotencias? Bueno, yo creo que esto es parte de un desorden global. O sea, este conflicto hemos visto que hay una tensión que es evidente, que van a haber negociaciones, pero claramente va a haber que tener una diplomacia mucho más activa, mucho más potente. De hecho, uno ve el retroceso de lo multilateral, de organismos internacionales, de Naciones Unidas. Uno ve que hay un retroceso, que no son tomados en cuenta de la forma en que se debiese. Pero claramente este va a ser un conflicto abierto, entonces probablemente cualquier incidente va a encender la mecha para romper cualquier tipo de negociación. Entonces esto es como dicen los periodistas, una tensa calma, probablemente porque se puede reanudar este conflicto en cualquier momento. Entonces la diplomacia va a ir de la mano todos los días evaluando qué está ocurriendo en este escenario. Pero si Israel encuentra una oportunidad de infligirle daño a Irán, y Irán también a Israel, esto va a continuar, porque también está el escenario de Gaza, que está abierto totalmente, y hay grupos que son aliados de este abanico chía, que probablemente también van a iniciar y van a estar haciendo acciones. Pero y con esto termino la idea, es que tiene que uno entender que la mirada hacia Irán y hacia Asia Central y hacia Medio Oriente tiene que ser una mirada de comprensión de una cultura distinta a la occidental. Claro. Entonces lo espacial y lo temporal es muy distinto a lo occidental. Quizá la respuesta más dura de Irán no venga en un año, quizás pasen un par de años que se dé la respuesta y busquen el mejor momento de infringir, digamos, una derrota importante, en este caso, a Israel. Sí, por eso también vamos a seguir tan de cerca este conflicto. Gonzalo Montaner, doctor en estudios internacionales, es quizás de las personas que más sabe en nuestro país de este conflicto. Te damos las gracias por estar con nosotros esta mañana. Que estés muy bien. Buenos días. Natalia, muchas gracias por la invitación. Que Un estés muy abrazo. bien. Que estés muy bien.